Hola, bienvenidos a tu canal del Eurofan barbudo que soy yo. Estonia sigue manteniendo un buen desempeño en la competición, siendo la última prueba de ello la sensación viral que nos presentaron los chicos de Visvinus y Pulup en el festival del año pasado, con el que sin embargo solo pudieron lograr alcanzar la 20ª plaza. Aún así, el país se mantiene fiel a su cita eurovisiva, buscando seguir mostrando lo mejor del talento musical estonio al resto de Europa. Ahora veremos quién estará a cargo de tomar el relevo de ellos representando a la nación báltica en el escenario de Basilea. Empezamos. En el episodio de hoy haré la reseña de la candidatura de Estonia para Eurovisión 2025, que será representada por el rapero y cantante Tommy Cash con la canción Espresso Macchiato. Ante todo, asegúrate de tener preparado tu café con quizás unas galletas o unos dulces, ya que ahora nos vamos a introducir en el ecléctico y singular mundo de un artista como pocos. Dicho esto, vamos entonces con la reseña. Como siempre, iniciamos haciendo repaso de la biografía y la trayectoria de él antes de vivir de primera mano su experiencia eurovisiva. Thomas Tammermans, mejor conocido artísticamente como Tommy Cash, que no tiene nada que ver con el reconocido cantante de música country que lleva el mismo nombre artístico casualmente, y en ocasiones conocido también como Kanye East, es un rapero, cantante, bailarín, productor y artista visual estonio, procedente de la capital del país, Tallinn. Sus orígenes familiares son poco claros en este caso, ya que él mismo ha relatado diferentes versiones de su historia familiar en los distintos medios que le han entrevistado acerca del tema, haciéndolo a propósito. Su infancia y adolescencia fueron épocas rebeldes y problemáticas, según él mismo ha comentado, habiendo tenido problemas en su instituto a menudo por el consumo de drogas desde muy temprana edad, huyendo repetidas veces de la policía y hasta en algún momento sus padres tuvieron que pagar una multa a razón de un graffiti pintado ilegalmente por Tommy. No lograría graduarse de la escuela secundaria, mas luego enfocaría sus esfuerzos hacia las artes, inicialmente en la pintura y el breakdance. Por el año 2012 comenzaría a incursionar en la composición de canciones, orientándose fundamentalmente al hip hop, lanzando sus primeros sencillos durante ese mismo año en la plataforma SoundCloud, que luego formarían parte tanto de su primer EP que lanzaría a mediados del año 2014 como de su primer álbum de estudio que lanzaría a finales de ese mismo año, dando inicio de manera más formal su carrera como artista musical. En esos primeros años también tendría colaboraciones con varios artistas extranjeros en diversos géneros musicales, destacando particularmente la que hizo con la agrupación rusa de rave Little Big, quienes fueron los representantes rusos en Eurovisión para la edición del año 2020 que luego se canceló, para uno de los sencillos lanzados por la banda de su segundo álbum de estudio por el año 2015. Sería la primera de varias colaboraciones que Tommy realizaría con la banda en los siguientes años, bien sea como intérprete en otras canciones o haciendo apariciones estelares en algunos de sus videoclips. Comenzaría a tener mayor notoriedad por el año 2016 con el lanzamiento de su sencillo Win a Lotto, logrando hacerse más conocido en la escena musical del país y obteniendo reconocimientos por su trabajo artístico, impulsándolo a seguir lanzando sencillos, a seguir colaborando con otros artistas y a participar en festivales musicales tanto en Estonia como en el extranjero. Para el año 2018 lanzaría su segundo álbum de estudio, que sería ampliamente promocionado con una gira que lo llevaría por varias ciudades en Estonia y en Europa. Luego de un periodo de pausa tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia del coronavirus, lanza su segundo EP durante el año 2021, en tanto que el año siguiente lo tendría bastante ocupado con una extensa gira de conciertos por Europa, Norteamérica y Australia, y justo a finales del año pasado lanzaría su tercer EP, siendo su producción más reciente hasta la fecha. Por otra parte, en estos últimos años comenzaría a tener además sus primeros nexos con el mundo eurovisivo. Primero con Karija, quien fuera el representante finlandés en el festival hace 2 años en la edición celebrada en Liverpool, Reino Unido, con quien colaboraría en su sencillo X Crazy X Party, que formaría parte del segundo álbum de estudio del rapero lanzado el año pasado.
y más recientemente con Joost Klein, quien fuera el representante neerlandés justo el año pasado en la edición celebrada en Malmö, Suecia, que como sabemos fue descalificado antes de la gran final, situación que influiría una vez más en su último sencillo United by Music, que forma parte del noveno álbum de estudio del rapero que ha lanzado hace apenas unas semanas. Aparte de su carrera musical, Tommy también ha incursionado en otras actividades a lo largo de los años. Ha incursionado en el mundo de la moda, siendo modelo para varios diseñadores de moda en sus desfiles, tomando luego un enfoque más irreverente y atrevido con atuendos bastante fuera de lo común, buscando erigirse como un antimodelo. Como artista conceptual ha dirigido muchos de sus videoclips, ha realizado exposiciones de fotografía, escultura, pintura y mercancía, jugando mucho con la sátira y la apropiación cultural, ha participado como diseñador de ropa y muebles para algunas grandes marcas y también ha tenido diversas apariciones en campañas publicitarias. Tommy se caracteriza por ser bastante transgresor, excéntrico y provocador en todo lo que hace, buscando al mismo tiempo transmitir mensajes importantes y crear conciencia en la gente a través de la crítica social y el cuestionamiento de numerosos estereotipos sociales. Él mismo ha comentado en diversas entrevistas que no sigue una tendencia particular, sino que más bien se mantiene abierto a diferentes ideas y a lo que le pase por su mente, dándole cierto carácter impredecible, nunca sabes lo que podría hacer luego. Siguiendo esta misma línea, casualmente le surgiría la idea el año pasado de intentar representar a su país en Eurovisión, un poco siguiendo los pasos de Käärijä y Joost Klein, que ya lo hicieron a su vez, aunque sin tener certeza alguna de que le llegaría eventualmente la oportunidad de poder hacerlo. Veamos entonces cómo comienza la aventura Eurovisiva para él. Manteniendo su estrategia habitual, la televisión pública estonia organizaría nuevamente su preselección nacional Eesti Laul, que arribaba a su 17ª edición, para elegir tanto el artista como la canción que representaría al país báltico en Suiza. El plazo de recepción se abriría a mediados de septiembre del año pasado para los artistas y compositores estonios que quisiesen enviar sus propuestas, siguiendo las mismas reglas ya implementadas con anterioridad, cerrándose el mismo a finales de octubre pasado. Tras el cierre del plazo, se pudo conocer que se recibieron un total de 175 propuestas, con 65 de ellas en estonio y las restantes 110 en otros idiomas, específicamente en inglés, italiano, alemán y francés. En este sentido, la cifra obtenida en esta oportunidad sería un poco menor en relación con la edición pasada. Posteriormente, un panel de expertos de 34 miembros se encargaría de elegir un grupo de 15 finalistas para competir en la preselección, que fueron revelados a principios de noviembre pasado, y estando Tommy de entre los elegidos, suscitando un amplio favoritismo desde el primer momento, aún sin conocerse la canción que interpretaría. Por otra parte, también hubo un grupo de 20 candidatos adicionales por parte del mismo panel de expertos, del cual sería elegido un 16º finalista a través de una ronda de repesca con votación única y exclusiva por el público. Esta votación en línea duraría una semana entre finales de diciembre y principios de enero pasado, donde la cantante Marta Lotta terminaría siendo elegida para ser la última finalista un día después del cierre de las votaciones. De entre los artistas seleccionados destacaron algunas caras conocidas que ya habían representado a Estonia en Eurovisión. Por una parte estaba la cantante sueca Anna Sahlin, quien representó al país báltico en el año 2002 durante la edición celebrada precisamente en la capital estonia, Tallinn, que participaba en la preselección como finalista. Y por otra parte estaba la cantante Jerli Padar, quien fuera la representante en el año 2007 durante la edición celebrada en Helsinki, Finlandia, y la cantante Laura Polvere, conocida por haber representado al país en 2 ocasiones, primero como parte del grupo Soundtribe en el año 2005 y después a dúo con el reconocido cantante estonio Koi Tome en el año 2017, ambas ediciones celebradas en Kiev, Ucrania. Ellas en este caso participarían en la ronda de repesca, estando Jerli como solista y Laura haciendo dúo con el rapero estonio Eiji. Para los que están habituados al formato de la preselección, se habrán preguntado qué ha pasado con las semifinales, porque hasta ahora solo hemos hablado de finalistas. Pues precisamente ese ha sido uno de los grandes cambios en el formato para la edición. La televisora anunció en su día, antes de iniciar el plazo de recepción, que organizarían una única gala final para esta ocasión, debido a los recortes presupuestarios que ha comenzado a sufrir la televisora, representando en este caso un impedimento para poder organizar la preselección con más galas para las semifinales como hacían habitualmente. El resto de la mecánica en el formato se
mantendría igual sin cambios considerables. La gala televisada sería emitida a mediados de febrero pasado, donde todos los finalistas tendrían la oportunidad de presentar sus propuestas con el jurado y el público, eligiendo a los 3 finalistas que avanzarían a la superfinal, estando de entre ellos Tommy Cash. Luego, en dicha superfinal, el resultado de las votaciones por parte del público confirmaba el favoritismo inicial hacia Tommy, proclamándose como el vencedor en la preselección y obteniendo por consiguiente el derecho de representar a Estonia en el escenario de Basilea. Ahora que ya tengo listo y preparado mi café, paso a analizar más en detalle de esta propuesta con la que Tommy acudirá próximamente al festival. Siguiendo la tendencia impredecible en sus canciones, la melodía que presenta es un tema pop con elementos de rap y electro swing. Por otra parte, Tommy no destaca precisamente por ser un virtuoso cantante, siendo más rapero, pero al menos desde lo que se escucha en la grabación de estudio del tema, las partes cantadas se escuchan bastante aceptables. La letra ha sido escrita en una variedad lingüística o pidgin llamada brocolino, algo así como una mezcla de italiano e inglés hablado comúnmente por la comunidad italoamericana en el distrito de Brooklyn en Nueva York, en un fenómeno parecido al Spanglish, por el propio Tommy junto con el compositor finlandés Johannes Naukarinen, conocido por ser uno de los autores de Cha Cha Cha, la candidatura finlandesa interpretada por Karija de hace 2 años en Eurovisión, así como de la ya mencionada canción X Crazy X Party. El contexto de la letra hace una exploración juguetona al lujo, la indulgencia y la vida sin preocupaciones, concentrada a través de la figura simbólica de la conocida bebida del espresso macchiato que da título a la canción. El propio Tommy ha comentado en algunas entrevistas que la canción surgió de una manera bastante natural, sin tener la meta de Eurovisión en mente. Es de suponerse en ese sentido que la habría elegido para participar en el destilado luego de decidirse en enviar una candidatura para la preselección. Leyendo la letra más en detalle, previamente traducida en un principio, se puede ver que juega con muchos estereotipos asociados con la cultura italiana desde un punto de vista humorístico y hasta cierto punto extravagante. En el primer verso, él se presenta a sí mismo como Tommaso, creándose en este caso un personaje que reflejaría al típico italoamericano, que a pesar de mantener un estilo de vida agitado, así como de los retos y adversidades que le toca enfrentar en la vida cotidiana, se mantiene con actitud despreocupada, expresado con el juego en el clásico dicho, cuando la vida te da limones, haz limonada, usando más bien el dicho, la vida puede darte limones cuando bailas con los demonios, y también con la frase no streso, no di tu vida preso. El estribillo enfatiza la importancia del espresso macchiato como símbolo de indulgencia y de actitud desenfadada, que forma parte además del diario ritual del personaje de Tommaso, como uno de esos pequeños placeres que uno tiene habitualmente. Luego, en el segundo verso, el tema se adentra más en el carácter indulgente y lujoso del personaje, enfatizando las riquezas que tiene, así como el trabajo duro que dedica cada día, tomando además una actitud resiliente y quizás un poco optimista ante las circunstancias de la vida, expresando con las frases: la vida es como el espagueti, es difícil hasta que lo logras, y no streso, it's gonna be espresso. Cabe destacar, por cierto, que la letra ha generado cierta controversia en parte de la sociedad italiana, como era de esperarse, tanto así que algunas asociaciones y funcionarios políticos del gobierno italiano han solicitado a la UER que la candidatura sea descalificada del festival por considerarla discriminatoria y ofensiva hacia los italianos. A esto cabría remitirse al mensaje que busca transmitir el tema. La vida es complicada la mayor parte del tiempo y muchas veces no hay que tomárselo todo tan en serio. A veces es también añadirle una pizca de humor y diversión a ciertas cosas y circunstancias y, por sobre todo, la importancia de vivir cada momento. Habiendo conocido un poco más de este singular tema, vamos a ver ahora cómo ha buscado reflejar el contexto de la misma a través del videoclip oficial, que particularmente ha tenido 2 versiones. Una primera versión que fue lanzada por Tommy de cara a su participación en la preselección recreaba un segmento de una película del año 1982 llamada 66 Scenes from America, en español se traduce como 66 escenas de Estados Unidos, donde se retrata al famoso artista Andy Warhol
Warhol comiéndose una hamburguesa de la conocida cadena de comida rápida Burger King y que la propia cadena utilizaría luego como pauta comercial en el año 2019, siguiendo la línea de surrealismo y apropiación cultural que Tommy suele utilizar en sus videoclips. Luego, tras su victoria en la preselección, trabajaría en un segundo videoclip con un concepto mucho más elaborado que lanzaría hace apenas unos pocos días atrás. Esta última versión, que es la que se presenta como videoclip oficial en el canal oficial de Eurovisión, es la que analizaré a continuación. La trama comienza con una pantalla dividida con fondos de colores marrón claro y marrón oscuro, en el que se colocan dos cajas, saliendo dos versiones de Tommy de ambas cajas mientras beben un sorbo de café que ambos tienen en la mano. El de la caja izquierda es el Tommy original con el mismo traje azul y la misma camisa blanca, y el de la caja derecha es Tommaso, la que sería la versión italianizada de Tommy con el cabello rubio, el traje en color marrón oscuro y la camisa en color marrón claro. Conforme se escucha el estribillo inicial, se comienzan a apreciar tomas más cercanas de Tommy y Tommaso mientras se mantiene la pantalla dividida. Tommy tiene un vaso de café en la mano con la pegatina amarilla conteniendo la frase "Vote for Tommy", que en español se traduce como "Vota por Tommy". Y Tommaso, por su parte, tiene una taza de café en la mano con la pegatina más bien en color naranja conteniendo la frase 12 points to Estonia, que en español se traduce como 12 puntos para Estonia. Naturalmente, Tommy no iba a esperar hasta la semana del festival para llamar a votar a la gente, y qué mejor que hacerlo con antelación a través del mismo videoclip. Tommy y Tommaso beben otro sorbo de café y lanzan a un lado el vaso y la taza de café respectivamente para entonces hacer ambos un baile rocambolesco, viéndose luego una secuencia donde aparecen los brazos de algunas personas que les ofrecen vasos y tazas de café, aunque ellos rehúsan aceptarlos en un principio, hasta que en cierto momento ceden y cogen unos, mientras la toma se gira hacia un lado, dando a entender que la pantalla realmente no estaba dividida, tomando otro sorbo y acto seguido lanzándolos a un lado. En el primer verso, Tommy y Tommaso interactúan haciendo un baile divertido basado en el swing, al principio estando sincronizados y luego por separado, y poco después ambos caminan por el área traspasando la supuesta división sin dejar de tener la misma actitud divertida y graciosa. Para el primer estribillo la toma cambia, viéndose ahora a Tommy y a Tommaso que están frente a frente, mientras aparece desde abajo un vaso de café flotante que tiene escrito el nombre de Tommy Cash y con dos cañitas, una blanca y una marrón, contrastando precisamente con los fondos, hasta que súbitamente Tommy y Tommaso son absorbidos por las cañitas hacia el interior del vaso de café, transportándolos a un plano surrealista en el que ambos ahora están combinados en una sola persona, un poco como si se hubieran fusionado. En una toma más cercana del Tommy híbrido puede verse que la pegatina es diferente ahora porque tiene escrita la frase Winner of Eurovision 2025, que en español se traduce como ganador de Eurovisión 2025, que aunque parezca gracioso no cabe duda que es toda una declaración de intenciones. La escena vuelve a cambiar para el segundo verso, ahora viéndose en una escena bastante peculiar y graciosa, con Tommy disfrazado de vaso de café que está acompañado de otras dos personas disfrazadas de cartón de leche y de bolsita de azúcar, aunque con la palabra mal escrita, seguramente hecho a propósito, así como de 4 baristas que portan cafeteras italianas con las manos haciendo un número de baile bastante gracioso. Poco después cambia nuevamente la escena viéndose a 4 guardaespaldas, así como un recuadro en la parte inferior derecha donde se ve otra persona que estaría haciendo la traducción de la canción en lenguaje de señas. Cada uno de los guardaespaldas hace un baile gracioso a la vez, sin dejar el semblante serio en ningún momento, y luego el recuadro inferior se amplía, mostrando un plano más cercano del intérprete en lenguaje de señas. Cabe destacar, por cierto, que la persona en cuestión es Yegor Andreyev, quien es el intérprete en lenguaje de señas de la televisión pública estonia que aparece en las retransmisiones tanto del Estilado como de otros programas emitidos por la televisora. En el segundo estribillo, el Tommy híbrido y los guardaespaldas realizan una coreografía divertida que incorpora los clásicos gestos con las manos que suelen hacer los italianos. Luego los guardaespaldas lo alzan hacia arriba con los brazos por unos segundos, viéndose cual divo. Poco después lo bajan, lo cubren completamente por unos instantes y se apartan seguidamente para luego observar al Tommy híbrido flotando por los aires con unos globos de granos de café. La dinámica divertida prosigue con tomas de los guardaespaldas que siguen haciendo bailes divertidos
divertidos, del intérprete de signos pasándosela tremendamente bien traduciendo la canción según puede verse, y de los guardaespaldas nuevamente con el Tommy híbrido lanzándose al suelo. Hacia el final de la interpretación se ve que el Tommy híbrido sigue flotando hasta que luego se ve al Tommy original en otra escena asomándose por la pantalla, mira hacia arriba por unos instantes y termina haciendo un gesto encogiendo los hombros donde se ve que tiene un vaso de café en la mano con su nombre. Tras el curioso concepto visto en la primera versión del videoclip, había muchas expectativas en cómo tendría pensado presentar la propuesta de cara a la preselección, tomando en cuenta el factor impredecible y sorprendente que suele tener Tommy en todo lo que hace. Veamos entonces cómo fue su actuación en directo durante su participación en el Steel Out. La interpretación comienza con el escenario prácticamente a oscuras, viéndose en efecto de claroscuro a Tommy junto a otras dos personas al lado suyo, tomándose un sorbo del vaso de café con su nombre, justo como en la portada del sencillo mientras escucha el prólogo de la canción. Con el estribillo inicial, unos focos iluminan a Tommy y a los dos hombres que están con él, que están vestidos como guardaespaldas, los mismos que aparecerían posteriormente en la segunda versión del videoclip, en tanto que él viste el mismo traje azul con la corbata súper larga y con la misma nota adhesiva del lado derecho del traje como se vería en la segunda versión del videoclip. Llama la atención en cierto punto los componentes visuales donde comienzan a verse imitaciones de billetes y monedas de euro con vasos o granos de café y con el nombre de Tommy en ellos. Después, este tira el vaso de café y comienza a hacer el mismo L rocambolesco que luego se vería en la segunda versión del videoclip, viéndose en los componentes visuales vasos de café que caen mientras los guardaespaldas siguen totalmente inmóviles. Justo antes del primer verso, llega otro guardaespaldas para darle a Tommy otro vaso de café del cual bebe un sorbo para luego llevárselo nuevamente y acto seguido, tanto él como los guardaespaldas hacen encogimientos de hombros con imágenes de varias tazas de café de fondo en los componentes visuales. Con el primer verso, Tommy y los guardaespaldas, que al fin y al cabo serían los bailarines, hacen una coreografía divertida, hasta que luego hacia el estribillo llegan otros dos guardaespaldas, con tres de ellos alzando a Tommy de los brazos por unos breves segundos, viéndose como divo absoluto, y justo después de bajarle, los cuatro guardaespaldas continúan haciendo coreografías divertidas junto con Tommy, mientras se muestran sobres de café instantáneo con el nombre de este y el título de la canción, así como de granos de café en los componentes visuales. Estas mismas coreografías divertidas serían replicadas a su vez en la segunda versión del videoclip. En el segundo verso, ahora se ve que los guardaespaldas han hecho una especie de sillón para que Tommy se siente, y poco después hacen entre ellos una barrera para protegerle, mientras continúa con la interpretación. Más curiosamente, antes de emplazar nuevamente al estribillo, uno de los guardaespaldas rompe la monotonía haciendo un movimiento de baile muy enérgico que evidentemente capta toda la atención. Para la repetición del estribillo, ahora los guardaespaldas hacen como una especie de motocicleta en la que Tommy se encuentra montado, a la vez que aparecen en los componentes visuales los nombres de distintos tipos de café. Poco después lo alzan hacia arriba cual estrella de rock, comenzando a dar vueltas con él, que se ve interesante y divertido, sobre todo con las somas cenitales, mientras se ve una explosión de granos de café en los componentes visuales, para luego terminar con todos ellos haciendo una especie de tótem, finalizando así la interpretación. No me cabe la menor duda de que ha sido una actuación única, capturando precisamente la extravagancia y la irreverencia que transmite la canción, además de que es fiel reflejo de ese estilo inconfundible y excéntrico que le caracteriza, que he de admitir que se ha visto bastante graciosa y que no va a dejar a nadie indiferente. Sorprendentemente, a lo que me esperaría, el desempeño vocal de Tommy ha estado bastante correcto, muy similar a la grabación de estudio y que en definitiva ha contribuido a la efectividad de la puesta en escena, que terminó convenciendo ampliamente tanto al jurado como al público. Sacando ya las conclusiones a partir de todo lo que hemos visto hasta ahora, la candidatura de Estonia para este año puedo describirla en 3 palabras:
irreverente, divertida y transgresora. La propuesta sigue la línea audaz y experimental que presentó el país el año pasado, y debo admitir que la propuesta me dejó bastante confundido al principio, mas luego de ahondar mucho más en su estilo musical y artístico, pude entender que el concepto que presenta en realidad es bastante elaborado, que al final terminó sorprendiendo. En cuanto a la canción en sí, diría que ni me gusta ni me disgusta, aunque hay que admitir que la melodía es bastante pegadiza. Reconozco que tiene su lado divertido y jocoso, mas tengo claro que va a ser una canción que no voy a escuchar demasiado a menudo. Muchos ya se adelantan a afirmar, sin embargo, que se trata de una candidatura chistosa que se basa en lo banal para hacerte reír y poco más. Pero aquí estoy en desacuerdo y te voy a explicar el porqué. Es cierto que las candidaturas graciosas han existido siempre en Eurovisión, pero hay un punto diferencial que es importante destacar. Una parte de ellas se limitan a ofrecer un espectáculo que a veces roza en lo bizarro o simplemente te divierte, sin que la propuesta te aporte algo adicional ni que mucho menos se perfile como posible ganadora. Como ejemplos puedo mencionar las candidaturas de Francia y España en el año 2008, interpretadas por Sébastien Tellier con la canción Divine, y por Rodolfo Chiquilicuatre con la canción Baila el Chiqui Chiqui respectivamente, o la candidatura de Noruega del año 2022 interpretada por Subwoofer con la canción Give That Wolf Banana, mientras que otra parte de ellas son mucho más elaboradas y mejor pensadas, que tienen un mensaje profundo más allá del concepto divertido. Entre algunos ejemplos muy claros puedo mencionar la candidatura de Italia en el año 2017 interpretada por Francesco Gavani con la canción Occidentalis Karma, o las candidaturas de Croacia y Países Bajos del año pasado, interpretadas por Baby Lasagna con la canción Rintin Tagidin y por Just Klein con la canción Europapa respectivamente. Y esta candidatura definitivamente entra en esta última categoría. Para la puesta en escena en Basilea, no sé si cambiará alguna cosa de lo que presentó en la preselección, tomando en cuenta que, como dije antes, aunque Tommy suele tener sus conceptos bastante definidos, también es cierto que suele diversificarlo sobre la marcha, pero manteniendo la base del concepto siempre. Una prueba de ello fue precisamente la grabación y la producción de la segunda versión del videoclip, que tomaba muchos elementos de su actuación en la preselección. Puedo imaginar que presentará su propuesta en directo en varias de las fiestas pre-eurovisivas de la temporada, aunque hasta ahora no hay nada confirmado. Por lo pronto será cuestión de esperar hasta que le toque el turno de subirse al escenario para ver con qué nos sorprende cuando presente su singular propuesta. Esta ha sido la propuesta Estonia de este año para el festival. Por mi parte ya te he dado mis impresiones, mas me gustaría saber también qué te ha parecido a ti. ¿Crees que destacará en el festival o por el contrario piensas que pasará desapercibida en el resto de Europa? En cualquier caso, déjalo saber en tus comentarios aquí abajo y así seguimos con el debate. Y hasta aquí el episodio de hoy. Antes de terminar, recuerda darle me gusta a este vídeo si ha sido de tu agrado. Así me ayudas brindándome tu apoyo para que pueda llegar a mucho más gente. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones dándole a la campanilla y búscame por mis redes sociales. A cuidarse mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.